Esta es también una época de cambios para mi familia. El Palacio de Kensington ha entregado el anuncio. Nadie dentro de la Casa Real estaba emocionalmente preparado para escucharlo. El viejo orden está siendo reescrito. El rey Carlos, enfrentando un serio declive en su capacidad para cargar con todo el peso de la corona, ha aprobado una transición dramática, colocando al príncipe Guillermo y a la princesa Catalina en el centro del próximo capítulo de la monarquía. Pero enterrado dentro de esa decisión hay otra consecuencia explosiva. Camila no tendrá ninguna autoridad de sucesión una vez que la transición esté completa. Antes de profundizar en lo que esto realmente significa para la familia real, asegúrate de suscribirte para no perderte ni una sola actualización. Carlos entendió el peso del documento antes de que nadie más pudiera explicárselo. Leyó la página de apertura una vez, luego otra vez, antes de colocar su pluma junto al protocolo final en silencio. Un protocolo de sucesión es simplemente el plan formal que define cómo la autoridad real pasa de un soberano al siguiente. Este llevaba consecuencias mucho más allá de la ceremonia. Estableció una transferencia acelerada de responsabilidad hacia Guillermo. Colocó a Catalina a su lado como la figura central de apoyo del reinado entrante y trazó un límite firme alrededor de la futura autoridad de Camila. El rey sabía exactamente por qué ese límite importaba. Esto no se trataba de despojar a su esposa de dignidad, ni estaba diseñado para borrar los años que ella había pasado a su lado. El cambio separó el estatus personal del poder soberano. Camila podía permanecer como reina durante el reinado de Carlos, pero una vez que Guillermo asumiera la corona, ella no tendría ninguna autoridad de sucesión independiente, ninguna reclamación de regencia y ningún mando constitucional continuo. Una regencia es el ejercicio temporal de la autoridad real cuando un monarca no puede desempeñar ciertas funciones. Y el nuevo acuerdo dejó claro que tal poder no pasaría automáticamente a través del matrimonio. Guillermo recibió la confirmación en privado y su primera reacción no fue de triunfo. El príncipe permaneció inmóvil el tiempo suficiente para que el silencio mismo se volviera incómodo. Luego preguntó si su padre había aprobado personalmente cada cláusula. No preguntó cuándo aumentarían sus propias responsabilidades. No preguntó qué título llevaría eventualmente Catalina. Quería saber si Carlos había elegido esto libremente, porque aceptar una mayor autoridad mientras su padre luchaba se sentía menos como un ascenso que como una admisión de que una era estaba comenzando a cerrarse. Catalina entendió el mismo costo emocional. La princesa no estaba meramente listada como la esposa de Guillermo. Fue identificada como una pareja estabilizadora en la transición venidera, una figura esperada para ayudar a estabilizar tanto al futuro rey como a la institución a su alrededor. Esa distinción llevaba un peso simbólico enorme. Significaba que la monarquía se estaba preparando no simplemente para que Guillermo diera un paso al frente, sino para que la pareja se convirtiera en el centro emocional del próximo reinado juntos. Camila aún no había absorbido completamente lo que esas palabras significaban. La reina todavía se encontraba al lado de Carlos en el presente, pero el documento ya había definido un futuro en el que su influencia terminaba donde terminaba su reinado. Y cuando finalmente entendió que Carlos mismo había autorizado el límite, el lenguaje constitucional dejaría de sentirse distante y se volvería dolorosamente personal. Un documento de sucesión puede estar escrito en lenguaje formal, pero las personas atrapadas dentro de él no son en absoluto desapasionadas. Para Carlos representa una rendición. Para Guillermo, un deber que llega antes de lo esperado. Para Catalina, una carga que nunca pidió llevar tan pronto. Para Camila es algo más oscuro. La prueba de que cuando la corona avanza, la autoridad que ella pasó años construyendo junto al rey puede permanecer permanentemente atrás. Carlos había esperado décadas para llevar la corona, haciendo que cada transferencia de responsabilidad se sintiera dolorosamente personal.
Un soberano es simplemente el monarca reinante que ostenta el más alto rol constitucional, y para él ese rol había tomado décadas en alcanzarse. Ahora, después de solo un corto reinado, el rey se veía obligado a considerar cuánto de esa carga debía moverse hacia su hijo antes de que él estuviera listo. Guillermo entró en la habitación privada de su padre sin papeles ni asesores. El príncipe se sentó solo después de que Carlos señalara hacia una silla vacía, y ninguno de los dos hombres habló como un heredero dirigiéndose a un monarca. Admitió que asumir más responsabilidad mientras su padre todavía luchaba se sentía casi como una traición. Carlos respondió en voz baja que el deber no se volvía desleal porque llegara demasiado pronto. Pero su expresión le dijo al futuro rey que las palabras le costaban algo. Catalina supo que algo había cambiado en el momento en que Guillermo regresó. La princesa alcanzó su mano antes de que él terminara de explicar lo que había sucedido. Su primera preocupación no fue el futuro título que esperaba junto a la corona. Fue la familia. Preguntó qué haría la transición al rey, qué presión pondría sobre su esposo, y si la preparación para la sucesión también significaba confrontar la pérdida. Camila enfrentó una verdad diferente. La reina consorte había construido influencia junto a Carlos, pero la estructura revisada expuso cuán estrechamente ese poder permanecía ligado al monarca reinante. Ella podía aconsejarlo, apoyarlo y estar a su lado ahora. Sin embargo, no podía llevar automáticamente su autoridad al reinado de Guillermo. Esa distinción cortó más porque transformó una idea constitucional distante en un límite personal que ya no podía ignorar. Guillermo entendió que el próximo reinado no podía comenzar con centros de influencia competidores. En un relato privado documentado, el príncipe dejó clara su posición. El afecto podía continuar. El respeto podía permanecer, pero la toma de decisiones seguiría al soberano. Carlos escuchó el límite en esas palabras y Camila entendió lo que significaba para su futuro. Ese límite no había aparecido de la noche a la mañana. Semanas antes, una confrontación había obligado a Carlos a ver que el retraso podía volverse más peligroso que la decisión. Ese choque privado se convertiría en el momento en que todo cambió dentro de la familia y mucho más allá de los muros del palacio por generaciones venideras. El anuncio de sucesión no comenzó dentro de una reunión constitucional. Comenzó durante una discusión familiar privada que dejó a Carlos mirando el futuro con una claridad aterradora. Lo que comenzó como un desacuerdo sobre la creciente autoridad de Guillermo se convirtió en algo mucho más serio. Para cuando la conversación terminó, una silla había sido empujada hacia atrás, una puerta se había cerrado y el rey había llegado a una conclusión que ya no podía evitar. El próximo reinado necesitaba límites antes de comenzar. Carlos ya había comenzado a entregar responsabilidades más pesadas a Guillermo porque su propia fuerza se estaba volviendo menos confiable dentro de este relato dramatizado. Ese cambio gradual importaba porque cada nuevo deber dado al príncipe creaba otra pregunta sobre quién podía aprobar decisiones y cuyas instrucciones llevaban el peso final. Una transición constitucional es el movimiento planificado de la responsabilidad real de un soberano al siguiente y sin límites claros. Incluso la lealtad familiar podía convertirse en una confusión peligrosa. Camila sintió esa incertidumbre de manera más aguda. La reina había pasado años al lado de Carlos, aconsejándolo y acostumbrándose a que su voz fuera escuchada dentro de la casa real. Ella esperaba que esa influencia permaneciera importante durante cualquier entrega lenta. Guillermo vio el futuro de manera diferente. El príncipe creía que una vez que la transición comenzara formalmente, la autoridad tenía que moverse claramente hacia el heredero, o el próximo reinado podría comenzar rodeado de lealtades competidoras. La reunión privada de Windsor se convirtió en el punto de no retorno. Camila desafió a Guillermo por un cambio propuesto al mando de la casa y le dijo que no podía reorganizar la monarquía mientras Carlos todavía llevara la corona. El príncipe no alzó la voz.
Respondió que no estaba tratando de reemplazar a su padre, pero que no heredaría una corte en la que alguien más esperara controlar las decisiones después de que el soberano cambiara. Carlos escuchó hasta que la discusión dejó de ser sobre el procedimiento y se volvió personal. El rey colocó una mano firmemente sobre la mesa y les dijo a ambos que se detuvieran. Guillermo guardó silencio. Camila retiró su silla bruscamente, Herida Guay enojada, mientras el monarca miraba de su esposa a su hijo y se daba cuenta de algo aterrador. Ya estaban peleando por una autoridad que ni siquiera se había transferido. La puerta cerrada lo cambió todo. Después de que Camila se fuera, Carlos le pidió a Guillermo que se quedara y admitió en un relato privado documentado que la ambigüedad se había vuelto más peligrosa que el cambio mismo. El rey le dijo a su hijo que la lealtad no podía depender de que diferentes personas tuvieran diferentes versiones del futuro. Guillermo respondió que quería claridad, no victoria, y esa distinción importó profundamente a su padre. Carlos tomó la decisión esa noche. Instruyó a los asesores constitucionales senior a preparar un protocolo de sucesión explícito definiendo la autoridad de Guillermo, la posición de apoyo de Catalina y los límites del rol de Camila después de que la corona pasara. Pero cuando la reina descubrió más tarde que la cláusula que restringía su futura influencia había nacido directamente de esa discusión en Windsor, el silencio ya no era posible. El documento había sido escrito en silencio, pero la confrontación que desató sería cualquier cosa menos silenciosa. Camila no confronta primero a Guillermo, va directamente a Carlos, sin ayuda, sin funcionarios, sin lenguaje real, cuidadosamente ensayado. Lo que sigue no es una discusión sobre títulos. Es un esposo y una esposa confrontando la aterradora diferencia entre el amor y el poder. Ella quiere saber si la cláusula que la excluía vino de los asesores de Guillermo o del propio Carlos. La respuesta que recibe cambia el significado emocional de todo. Camila lee el resumen del protocolo una vez más antes de entrar a la habitación, pero una disposición sigue atrayendo su atención. Un resumen de protocolo es simplemente una versión abreviada del plan formal que define cómo se moverá la autoridad durante la transición. Y ahí declara con claridad brutal que su influencia constitucional termina cuando Guillermo sucede. Ella entiende de inmediato que la redacción no es accidental. Está diseñada para eliminar la incertidumbre antes de que comience el próximo reinado. Carlos sabe que la confrontación no puede evitarse. El rey ha compartido años de presión pública, críticas privadas y dificultades personales con su esposa, y esa historia hace que la decisión sea más difícil en lugar de más fácil. Él ha estado a su lado en momentos en que la monarquía misma parecía emocionalmente frágil. Sin embargo, también sabe que la sucesión no puede escribirse alrededor de la gratitud. La corona debe pasar con autoridad clara, o la familia corre el riesgo de llevar viejas luchas de poder directamente al reinado de Guillermo. Camila entra a su habitación privada sosteniendo la carpeta informativa contra su costado. La reina consorte no se sienta. Pregunta solo una cosa. ¿Es esto realmente lo que quieres? Carlos hace una pausa y durante varios segundos se parece más a un esposo buscando las palabras menos dolorosas que a un monarca defendiendo una decisión. Luego le dice en voz baja que la elección es suya. La reina siente que la respuesta aterriza más duro que cualquier frase legal. Pregunta si todo lo que construyó a su lado simplemente desaparece cuando su reinado termina. Carlos le dice que su matrimonio no desaparece, su historia no desaparece y su lugar en su vida no desaparece. Pero la autoridad soberana pertenece al próximo soberano. Ella se aleja porque la distinción se vuelve de pronto insoportable. El amor permanece, pero el poder no. Camila pregunta entonces si Guillermo exigió la restricción. El rey se niega a permitir que su hijo cargue con esa culpa. Un relato privado documentado del intercambio revela que después de la confrontación de Windsor, él personalmente ordenó a los asesores crear un límite limpio alrededor del próximo reinado. Guillermo había querido claridad explica, pero la decisión final le pertenecía a él.
El rol de Catalina profundiza la herida. La princesa está posicionada junto al futuro rey como el centro emocional e institucional de lo que viene después, haciendo imposible descartar el cambio como temporal. Camila se da cuenta de que una nueva asociación real ya se está preparando. Carlos ha firmado la decisión, pero una firma no puede mover una monarquía por sí sola. Mientras la reina absorbe la pérdida personal, la maquinaria detrás de la corona comienza a girar con precisión fría. Los palacios pueden hacer que el poder parezca personal, pero la sucesión sobrevive precisamente porque es más grande que cualquier relación individual. Detrás de la dolorosa decisión de Carlos se encuentra una red de reglas constitucionales precedentes reales, asesores y responsabilidades cuidadosamente controladas, diseñadas para prevenir la incertidumbre en la cima. Sin embargo, incluso la maquinaria más fuerte todavía depende de una elección humana. Carlos debe decidir cuánto rendir. Guillermo debe decidir cuánto aceptar, y ambos hombres saben que un error podría fracturar a la familia. Carlos entra a la siguiente reunión informativa sabiendo que la discusión con Camila lo ha cambiado todo. El rey entiende que la autoridad constitucional, el poder legal unido al soberano reinante, no puede dividirse simplemente para proteger los sentimientos dentro de una familia. Su esposa permanece como reina durante su reinado con toda la dignidad que esa posición conlleva, pero no puede convertirse en una fuente competidora de mando una vez que Guillermo suceda. Esa distinción importa porque dos centros de autoridad podrían convertir una transición controlada en confusión en el momento exacto en que la estabilidad importa más. Guillermo carga con una carga diferente. El príncipe sabe que el creciente lugar de Catalina a su lado no es una reclamación independiente a la corona, sino un rol de apoyo conectado al próximo soberano. Ella se vuelve central porque el futuro rey no puede cargar con el deber público, la presión familiar y la expectativa nacional solo. Juntos se están preparando como el centro emocional del reinado venidero. Pero esa preparación también hace que cada cambio lejos de Carlos se sienta dolorosamente visible. Carlos escucha mientras los asesores explican la transición por etapas. El rey permanece compuesto hasta que la reunión informativa llega a la parte que describe las responsabilidades reducidas para él. Entonces levanta una mano y pide a todos que se detengan. Durante varios segundos nadie habla. Ha pasado toda una vida preparándose para sostener la autoridad. Y ahora la misma institución está explicando con calma cómo partes de esa autoridad se alejarán de él. Guillermo se niega a hacer ese momento más difícil. El príncipe le dice a su padre que no asumirá nada antes de que Carlos esté listo para liberarlo. Aceptará deberes, pero no se apoderará de ellos. La distinción es crucial porque le da al monarca el control sobre cada paso mientras permite que el heredero se prepare sin parecer impaciente por la corona. El protocolo mismo lleva otra revelación. No espera el final del reinado de Carlos antes de cambiar las responsabilidades. En cambio, crea un camino gradual en el que Guillermo asume deberes más pesados con el tiempo, reduciendo el riesgo de un vacío de liderazgo repentino. Si el rey se vuelve incapaz de mantener su carga de trabajo anterior, Camila no puede anular privadamente esa estructura. La reina puede hablar con Carlos, cuestionar decisiones o expresar su dolor, pero ninguna instrucción de la casa puede borrar independientemente lo que el monarca ha aprobado. La futura cadena de mando se está simplificando alrededor de Guillermo, y para la mañana siguiente esa claridad comienza a cambiar algo mucho más personal. ¿Quién recibe las llamadas? ¿Quién ve las reuniones informativas? ¿Y quién es dejado de pronto fuera de ellas? El poder real raramente desaparece con un anuncio dramático. A veces se desvanece a través del silencio. Un teléfono no suena. Una reunión informativa va a otra parte. Un ayudante espera fuera de otra puerta. Así es como Camila comienza a entender que el protocolo de sucesión no es simbólico. El ritmo del palacio a su alrededor ha cambiado de la noche a la mañana
y cada pequeño ajuste entrega el mismo mensaje. Cuando las responsabilidades de Guillermo se expanden, las decisiones se moverán cada vez más hacia él y Catalina. Camila se sienta para su reunión informativa matutina, esperando el mismo orden familiar. Pero algo falta. La reina nota de inmediato que una carpeta de sucesión ha desaparecido de los papeles colocados ante ella. Una transición por etapas es simplemente una transferencia gradual de responsabilidades en lugar de una entrega repentina. Y ese detalle importa porque los cambios pueden comenzar mucho antes de que la corona misma pase. Pregunta dónde ha ido la carpeta. El ayudante responde con cuidado. Ha sido transferida a la oficina de Guillermo bajo el nuevo acuerdo aprobado. La reina no dice nada durante varios segundos. No es despojada de su título, removida de la vida pública, ni abiertamente humillada. Eso casi hace el momento más difícil. Su rol todavía existe junto a Carlos, pero el límite ahora es inconfundible. Su influencia pertenece a su reinado y no viaja automáticamente al siguiente. Lo que una vez se sintió como lenguaje legal se ha convertido en una carpeta faltante, una conversación redirigida y una decisión que ya no se espera que ella moldee. Carlos nota la distancia. Más tarde ese día el rey intenta discutir su horario de la tarde, pero su esposa responde con palabras cortantes y sin nada de la calidez que espera. Él sabe de inmediato por qué. Proteger la continuidad puede haber prevenido una lucha futura, sin embargo ha creado una herida presente dentro de su matrimonio. Él se acerca a un tema ordinario, esperando suavizar el silencio, pero ella responde brevemente de nuevo. El mensaje es claro, sin acusación. Ella entiende lo que él eligió. Guillermo se niega a tratar ese dolor como una victoria. El príncipe le dice a su equipo que no habrá lenguaje triunfante, ni celebración privada, ni sugerencia de que Camila ha sido derrotada. Su instrucción importa porque la transición podría convertirse fácilmente en un concurso familiar. Él quiere lo opuesto. La autoridad puede estar moviéndose, pero la dignidad debe permanecer. Catalina está de acuerdo sin dudar. La princesa le dice a Guillermo que el cambio debe parecer servicio, nunca conquista. Le recuerda que cada responsabilidad que ganan refleja algo que Carlos está renunciando. Su moderación muestra exactamente por qué el rey confió en ellos para llevar la monarquía adelante juntos. Carlos oye sobre esa respuesta y toma una decisión más. Esa noche le pide a Guillermo que se reúna con él a solas, sin asesores, sin carpetas, sin protocolo. Por primera vez desde el anuncio, la corona desaparece de la conversación, dejando solo a un padre y al hijo que eventualmente debe reemplazarlo. Ningún documento constitucional puede explicar lo que sucede cuando un padre mira a su hijo y se da cuenta de que el futuro está llegando más rápido de lo que cualquiera de los dos quería. Carlos le pide a Guillermo que se reúna con él en privado sin secretarios, carpetas o asesores. El rey está cansado de discutir mecanismos. Quiere discutir el significado y en esa habitación, la transición deja de ser una batalla sobre los títulos de Camila o la influencia del palacio. Se convierte en una promesa entre dos generaciones. Guillermo ha sabido desde la infancia que un día la corona se convertiría en su responsabilidad. Pero saber algo, en teoría, no es nada como sentirlo acercarse. La sucesión significa el paso legal de la monarquía de un soberano al siguiente. Sin embargo, para el príncipe lleva un significado mucho más doloroso. Cada nuevo deber que acepta está conectado a algo que Carlos puede ya no ser capaz de cargar. El progreso hacia su futuro está ligado directamente al declive de su padre. Carlos siente esa verdad igual de profundamente. El rey no teme más perder reuniones, papeles o autoridad formal. Temen que el trabajo inacabado desaparecerá una vez que comience el próximo reinado. La que dice a Guillermo que no quiere que sus años como monarca se reduzcan a un breve puente entre dos eras más grandes. El futuro rey escucha con atención porque debajo de la preocupación por el legado oye algo más vulnerable. Un padre preguntando si su esfuerzo importó.
Carlos finalmente dice lo que ha evitado decir en voz alta. Nunca quiso que la enfermedad o la debilidad determinaran el ritmo de la sucesión. Guillermo responde de inmediato que aceptar responsabilidad no significa desear que su padre se vaya. La voz del príncipe se tensa mientras habla y el rey entiende la carga emocional que su hijo ha estado cargando en silencio. Ninguno de los dos hombres está peleando por la corona. Ambos están tratando de proteger al otro de lo que la corona exige. Guillermo entonces hace una presa que cambia el tono por completo. El príncipe le dice a Carlos que Camila será tratada con dignidad incluso cuando su influencia institucional termine. No será humillada, empujada a un lado públicamente, ni convertida en un símbolo de derrota. El rey se relaja por primera vez porque eso es exactamente lo que quería. Límites sin venganza, claridad sin crueldad. Carlos responde con otra admisión profundamente personal. En un relato privado documentado de la conversación explica que la firmeza de Catalina ayudó a convencerlo de que la transición podía funcionar. La princesa le da a Guillermo algo que ningún protocolo puede proporcionar. Una pareja de confianza que puede compartir la presión sin competir por el control. El futuro rey entiende lo que su padre está realmente diciendo. No tendrá que cargar con todo solo. Guillermo finalmente acepta la verdad. Ninguno de los dos puede escapar. Le dice a Carlos que está listo para asumir cualquier responsabilidad que su padre ya no pueda cargar cómodamente. Las palabras cierran la distancia entre ellos, pero su paz privada no puede permanecer oculta por mucho tiempo. Para la mañana siguiente, la decisión familiar se ha convertido en un símbolo nacional y el mundo fuera del palacio está comenzando a reaccionar. El palacio puede controlar la redacción, pero no puede controlar lo que millones de personas sienten cuando oyen que una era real se está preparando para ceder el paso a otra. El anuncio se propaga más allá de las habitaciones privadas y las reuniones informativas constitucionales a las calles, los teléfonos, las mesas del desayuno y los estudios de televisión. El futuro de Guillermo de pronto se siente inmediato. El rol de Catalina se siente más grande. La vulnerabilidad de Carlos se vuelve imposible de ignorar y la exclusión de Camila de la autoridad futura se convierte en el detalle del que todos hablan. Carlos observa la cobertura matutina solo unos minutos antes de alcanzar el control remoto. Una abdicación significa que un monarca renuncia formalmente a la corona. Pero esta transición se le está enmarcando de manera diferente, no como una rendición repentina, sino como una preparación antes de que la debilidad cree incertidumbre. Esa distinción importa porque el rey todavía es soberano. Sin embargo, el público ahora puede ver que está preparando deliberadamente a Guillermo para cargar con más responsabilidad antes de que las circunstancias fuercen una transferencia apresurada. Guillermo se convierte en el foco de inmediato. El príncipe ya no se discute solo como un futuro rey, esperando en algún lugar más allá del reinado de Carlos. Se presenta como la figura que se mueve constantemente hacia el centro de la responsabilidad real. Catalina se eleva a su lado en la misma conversación. La princesa es tratada no como una presencia decorativa, sino como la persona esperada para compartir la presión emocional, el deber público y la tensión familiar del próximo capítulo. Carlos oye a un locutor describir la era de Guillermo que se acerca y la frase aterriza más duro que cualquier papel informativo. El rey apaga la televisión. Firmar el protocolo se había sentido controlado porque sucedió en sus términos. Oír a extraños describir su reinado como algo que ya se mueve hacia su conclusión hace que el cambio se sienta mucho más final y permanece en silencio después. Camila encuentra el juicio público de manera diferente. La reina consorte ve un titular de periódico que enfatiza que su influencia constitucional terminará con el reinado de Carlos. Cierra el periódico y lo deja intacto a su lado. Cuando un miembro del personal pregunta si quiere el resumen de prensa de la mañana, ella declina.
El límite sobre el que discutió en privado se ha convertido ahora en un tema de conversación nacional. Para la tarde la emoción se mueve más allá de los estudios de televisión. Una multitud se reúne fuera del Palacio de Buckingham, algunos sosteniendo pequeñas banderas de la Unión, mientras otros leen actualizaciones en sus teléfonos debajo de las puertas. Un hombre anciano le dice a una cámara cercana que ver a Guillermo prepararse para dar un paso al frente se siente como ver un capítulo cerrarse antes de que el siguiente se haya abierto completamente. El comentario se propaga porque captura la extraña mezcla de tristeza y expectativa que rodea el día. Guillermo y Catalina más tarde se niegan a alimentar cualquier sentido de victoria. El príncipe habla sobre el servicio mientras la princesa mantiene el enfoque en la continuidad y el deber. Su moderación envía exactamente el mensaje que Carlos quería. Cambio sin espectáculo, preparación sin humillación. El público ahora ha visto el cambio, pero los titulares no pueden decidir lo que finalmente significa. Carlos Camila. Guillermo y Catalina deben vivir con las consecuencias ellos mismos, y solo entonces puede surgir el veredicto real. Al final, la parte más impactante del protocolo de sucesión no es que Guillermo se acerque a la corona. Catalina se eleva a su lado o Camila pierde cualquier reclamación a la autoridad futura. Es que Carlos elige la claridad sobre la comodidad. Él sabe que la decisión herirá a alguien a quien ama. Sabe que expondrá su propia vulnerabilidad. Sin embargo, firma porque la monarquía no puede permitirse la incertidumbre cuando un reinado termina y otro comienza. Esa elección se convierte en su acto final de control. Carlos sabe que el futuro ahora está inconfundiblemente definido. El rey permanece soberano mientras sea capaz de servir. Pero Guillermo comienza a cargar con mayor responsabilidad. Catalina se convierte en la pareja central junto al próximo monarca. A la influencia constitucional de Camila, termina con el reinado de su esposo. Un rol constitucional es la autoridad formal unida a la corona y sus deberes de gobierno. Y el protocolo previene que esa autoridad se divida entre los hogares antiguos y nuevos. Una línea de mando ahora conduce hacia el futuro. Camila finalmente deja de luchar el significado del documento. En su última conversación privada sobre la transición, la reina pregunta a Carlos si alguna vez entendió cuán profundamente la decisión heriría. Él le dice que sí. También le dice que limitar su futura autoridad nunca estuvo destinado a borrar lo que ella había significado para él personalmente. Ella responde que entender la razón no hace que la pérdida sea indolora. Por un momento ninguno habla. Luego el rey alcanza a través de la mesa y ella toma su mano. Guillermo carga el peso de manera diferente. El príncipe le dice a Catalina que volverse más importante dentro de la monarquía nunca se ha sentido menos como ganar. Ella entiende de inmediato. La princesa le recuerda que la corona no es un premio dado a la persona más fuerte en la habitación. Es una responsabilidad que alguien eventualmente tiene que cargar. Él acepta esa verdad porque ella está de pie a su lado, no empujándolo hacia adelante. Camila toma su propia decisión después de eso. La reina consorte acepta que su lugar en el próximo capítulo será personal en lugar de constitucional. Permanecerá como parte de la familia, pero no competirá con la autoridad de Guillermo o la posición de Catalina a su lado. Esa decisión finalmente termina la lucha que comenzó con la confrontación de Windsor. Carlos deja atrás algo más importante que el control. En un relato documentado de su discusión final con el príncipe el rey, deja claro que su propósito nunca fue aferrarse a cada privilegio restante. Fue asegurarse de que su hijo no heredara confusión. Al trazar los límites, él mismo convierte la vulnerabilidad en responsabilidad. Guillermo no toma la corona de su padre. Carlos se prepara para darle lo que eventualmente debe convertirse en suyo. Catalina no reemplaza a Camila. Ella entra en el rol requerido junto al próximo soberano. Y la lucha termina donde la sucesión siempre termina. Una generación aflojando su agarre otra, aceptando el peso y una familia aprendiendo que a veces el mayor acto de servicio
es saber cuándo dejar pasar la corona. Gracias por ver. Por favor, no olvides dar me gusta y suscribirte y nos veremos en el próximo.